3:21 de la tarde. ¿Acaso todo queda en familia en el mundo de la política? ¿Qué hay detrás de esos apellidos distinguidos y esas dinastías en el mundo que traspasan el poder entre ellos mismos? Lo curioso es que estas dinastías de poder están no solo en el mundo de la política, sino también en grandes emporios y empresas a nivel global. En línea telefónica para hablar de este tema, tenemos al escritor Antonio Herrera Bailant, quien es investigador de historia hispanoamericana, presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía. Un gusto conversar con usted. Bienvenido a Puntos Cardinales. Muchas gracias. Antonio Herrera Bayant. Bueno, por supuesto, las primeras dinastías son las de los monarcas, ¿no? Pero Sí, ya en el mundo democrático también ha habido dinastías, los Kennedy, los Pastrana, etcétera, ¿no? sí, en algunos países hay familias que se han dedicado a la política y cuyo nombre o la resonancia de su nombre los ha llevado pues a posiciones, algunas veces en la cumbre del poder o si no en posiciones legislativas y tal. Eh, Eso no se ha visto, por cierto, en Venezuela. Ujú. Este, pero en Latinoamérica sí, pero es mucho más característico de las dictaduras. Por ejemplo, a Fidel Castro lo reemplaza su hermano Raúl. Y entonces, ahorita está, pues, los rumores dicen que a Díaz Canel le está moviendo el piso a Alejandro Castro, un nieto de Fidel Castro. Entonces, ahí se quedó pues en familia, como los coreanos del norte, que llevan 3 generaciones mandando una misma familia. O como los En Los Somoza, por Somoza, exacto. ejemplo, Nicaragua. Los o Somoza Baby Doc tuvieron en Haití, ¿no? Baby Doc y Papa Doc, Doc, sí. pero fíjate que son dictaduras, porque en ambos casos. En Colombia hay familias políticas, sí, donde tienes padre e hijo que han sido y hasta abuelos que han sido presidentes. Eso es porque las banderías políticas, pues, van de liberales y conservadores sobre todo, sean familias enteras y hay un sentido de unión familiar muy fuerte, pero realmente no es tan perceptible en Latinoamérica y mucho menos en democracia. En Estados Unidos sí han habido los casos como, ahora por ejemplo, tienes a los Roosevelt, Ujú. pero Theodore Roosevelt representaba a los republicanos Claro, y y Franklin a los demócratas. Eran sí. de dos ramas diferentes de una misma amplia familia, pero estaban en bandos completamente opuestos. Tienes a los Los Este, Bush Bush, que quizás es también. uno de los casos más los recientes o que la Bush gente puede padre recordar. es lo más reciente de Bush, correctamente, incluso sí, el hijo gobernador de la Florida, que también Ujú. tuvo aspiraciones, es decir, que, y que, bueno, y Clinton con su mujer, ha habido ese tipo de situación, pero no ha caminado muy bien. Bush hijo encontró una resistencia feroz, y entró muy reñido, Hillary Clinton perdió, es decir, que no ha navegado tan fácil, pero en las dictaduras es donde sí se enroscan y uno lo ve, porque en realidad una dictadura, sobre todo estas tropicales que conocemos en Latinoamérica, suele ser una pequeña piña de gente alrededor, un cogollito que entonces se reparten los mismos, uno está oyendo durante 20 y 25 años los mismos nombres, los mismos apellidos todo el tiempo, pasan de una posición para otra y los nombran en un ministerio, después lo hacen o vicepresidente o lo nombran presidente del Congreso y los van rotando. Eso se da. Trujillo lo hacía mucho en Santo Domingo, ¿cómo se llama? Incluso hubo su hermano Héctor estuvo también, Ahora, pero, Antonio, pero en Venezuela se han dado otros casos. Recuerda a Antonio Leocadio Guzmán y Antonio Guzmán Blanco, su hijo, pero los cierto, pero los hermanos Monagas. ahí Y sí, hay otro los Bonagos. caso local que es muy importante. Entre Enrique Salas Romer y Enrique Salas Salas feo. Feo, gobernaron casi 20 años el estado Carabobo, ¿no? Sí, eso a nivel estadal, porque Y en hay, Nueva hay Esparta. Ah, en la Nueva Morel. sociedad. Esparta, El caso de No, Morel, Morel. sí, Morel y total, el nieto, ¿no? total, Ujú. Sí. eso es un feudo, sí, eso es un feudo, pero es que esos ya son,
a nivel estatal, sí, porque es un nivel más localizado. Indudablemente puede darse, pero dista del modelo democrático que en el caso de los Salas fue extraordinario porque, pero Carabobo no ha tenido. Ahora, los Monagas sí, los Monagas tienen 3 presidentes y un gentío de parentela anotado ahí. Eso sí, Antonio Leocadio y Antonio Guzmán Blanco, Antonio Leocadio nunca llegó a tener la relevancia que llegó a tener su hijo. Es decir, que tuvo influencia, fue importante, fue político. Bueno, eso se da, eso sí puede ocurrir en muchos casos. Una familia que se inclina hacia la política. Pero una cosa es eso y otra cosa es la preservación del mando o dentro de del mismo grupo familiar o Sí. el mismo cogollito. No, los Monagas sí, los Monagas realmente se me escapó Ahora, cuando lo dije. Sí, ahora cuando fíjate, está hablando, disculpe que le interrumpa, profe, adelante. pero ahora que está hablando de estos casos que incluso en la historia se conocen como el nepotismo de Claro, los de los monagas, monagas, claro. y tomo el término de una cosa que ha ocurrido en el mundo del cine, la industria del espectáculo, que se ha criticado mucho, lo de los nepo babies, estos Ah, sí. actores que son hijos de otros grandes actores, Ujú. y para algunos es un tema de privilegios que hayan podido lograr, desmeritando que, bueno, ciertamente han podido tener quizás exposición a ese mundo desde más temprana edad, pero también puede haber mucho mérito detrás. ¿Cómo Claro. se recibe, por ejemplo, esas generaciones en el mundo democrático? Y hago referencia, por ejemplo, al caso de Justin Trudeau en Canadá. ¿La gente más bien critica las aspiraciones o entiende que por haber crecido en ese mundo le resulta natural? Y tiene Yo ventajas, ¿no? creo Ujú, que sí, yo creo que sí. Primero tiene lo que llaman reconocimiento de nombre. Eh, 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 Eso era mucho más importante quizás en otros tiempos, por cierto, que las comunicaciones eran otras. Ahorita yo leía esta mañana que, por ejemplo, un personaje que aparece en la política hace un mes o 2 meses, ya en determinada situación, ya tiene reconocimiento en 95% de la población. Y eso se debe a los nuevos medios de Claro, comunicación, sí, es a otro los mundo, sí. es otro en mundo. otro mundo, entonces es mucho Claro. más rápido. En los que han sido los artistas, mira, o tienen a talento real o no lo tienen. Ujú, Muchos pichones de estrellas del cine y eso se lanzan porque quieren emular, pero luego se estrellan al poco sí, tiempo. A lo mejor les dan un chancecito para ver si capitalizan del nombre, Sí. pero después no camina la cosa. Pero volviendo al tema político, el tema ahí es justamente que hay una correlación con el poder político, que hay que tener músculo político. Y entonces no siempre los hijos tienen Claro. la misma cuestión. Es decir, que los Kennedy, por ejemplo, han alimentado un mito. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, a veces hay contradicciones muy fuertes. Ahora está lanzado Robert Kennedy, hijo, en Estados Unidos y casi toda su familia lo rechaza sí, además como como candidato. independiente. Y con una posición Sí, muy de izquierda, ¿no? Ujú, es bueno, una posición rara, porque Rara. no se puede calificar atípica. izquierda o derecha. Vamos a decir Sí, atípica. Sí. atípica. Igual, bueno, y ahora estamos viendo que el dictador Ortega en Nicaragua manda a meter preso al hermano. Es decir, que ahí Sí. también tenía, por ejemplo, ahí tenía también la familia Chamorro, que se metieron muchos a Ah, bueno, política. muchos fueron. Eh, Pero hay Muchos. otros casos también interesantes en Ecuador y Colombia, donde uno puede encontrar que han habido históricamente dinastías políticas. Por ejemplo, Ujú, Juan Sí, José Flores fue el primer presidente de Ecuador, un señor de acá de Puerto Cabello, venezolano. sí, señor, Y su sí, señor. hijo, Antonio Flores Guijón, también fue presidente de la República. Y por Sí, ejemplo, sí, los sí. Plaza, Galo Plaza, Ujú. gobernó al Ecuador y venía siendo nieto o hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez. O sea que ahí, y lo mismo Sí, con los Arosemena, los no, y los Pastrana, los Pastrana, los pastranas. Pastrana, no, y los Llera, los los Lleras, Llera, imagínate, sí, hay muchos. no, no, los Ospina, no, no, en Colombia sí se da mucho más esa situación, es realmente más las familias políticas, yo las asocio Sí. normalmente con Colombia, Sí, que yo en Chile también. tienes
En Chile tienes casos también y en Perú, en todos los países pues Todos, bueno, tenemos los Bueno, Frey, los, Frei Montalva Fujimori. y los Frei Torretagle, ¿no? El padre e hijo. Y los exacto. Fujimori. Fujimori. Aunque la hija no ha Sí, logrado, Keiko no ha O sea, logrado alzarse con la presidencia, hasta pero realmente ahora, Venezuela hasta es ahora. es casi que una excepción en el Bueno, siglo XX, ¿no? Los en el siglo monagas, XX. sí. No, y hay una cosa que muchas veces, ahorita estaba comentando con una gente, aún siendo de un mismo partido, estaba viendo que la candidata en México, de Morena, ella dice que acaba de decir que López Obrador es irreemplazable. Eso lo puede decir antes de sentarse en la silla. Una vez que se sienta en la silla, cambia la visión de las cosas, ¿no? Entonces, y eso pasa incluso entre las familias, ¿no? Es decir, que realmente hay, yo me acuerdo con Somoza, en la dinastía de los Somoza, que Luis Somoza, que era civil, tenía una visión muy diferente a la de su hermano Tacho. ujú. Luis Somoza estuvo antes, murió y entonces fue que entró Tacho hijo. Pero ellos, digamos que mira, donde también hay mucha repetición de familia, por cierto, país también democrático es Costa Rica. Ah, En Costa muchísimo, Rica hay muchísimas. con los Figueres, ¿no? No, y los Oriamuno y los... No, Exacto. no, ellos tienen una historia larga de repeticiones. Ahora, Pero es por... Son, pero eh, ciertamente pe- lo que dice que no necesariamente se cumplen las expectativas y pueden llegar a tener visiones distintas y un ejemplo está en el caso de los Bush, que es muy Sí. distinta a la presidencia. Claro, son momentos distintos, circunstancias distintas, pero también aproximaciones y enfoques distintos. sí, porque el tema es que anteriormente a los medios que hoy existen, había tenía mucho peso el reconocimiento del nombre, que el público reconociese el nombre y al nombre lo asociase con algunos símbolos. Este, pero realmente hoy día con la comunicación más rápida y más universal, eh, el reconocimiento de nombre se hace mucho más rápido por otras vías. Entonces ya la transmisión, como digamos, por coincidencia del nombre familiar, no es tan importante como Como pudo llegar a antes. serlo como Bueno, antes. muchas Pero sin gracias. embargo, Sí. sí. Antonio, muchísimas Bueno, gracias por esta gracias a ustedes. conversación. Antonio Herrera Baillante, escritor venezolano, investigador de historia hispanoamericana y además presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía. Un placer haber conversado con usted estos minutos en Puntos Cardinales. Y a esta hora, 3:34 de la tarde, nosotros hacemos una pausa. Al regreso venimos con más de Puntos Cardinales.